aterrorizados por ella. Otros ven la muerte con un humor ingenuo o irreflexivo. Entonces, vemos a la muerte como algo de lo que hay que escapar, o bien algo que se resolverá por sí solo. Tanto la desesperación como el ocultamiento ante la muerte son formas de evasión. La muerte no es deprimente, no es emocionante, es sencillamente un hecho de la vida. Estas formas de ver o de no ver el tema de la muerte se dan porque nuestra forma de vivir no ha sido acompañada de un desarrollo espiritual. No sabemos reflexionar sobre la muerte. No sabemos reflexionar sobre el sentido de la vida. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos recordar, experimentar y contactar nuestra dimensión realmente humana, existencial y espiritual. ¿Sabías que el Tíbet es el único país del mundo que ha desarrollado toda la ciencia y el arte de morir? Dicen que la muerte anda tras mis huesos. Si es así la espero para darle sus besos. ¿Qué es lo que crees sobre la muerte? Hay que tenerlo claro, porque lo que crees que pasará después de tu muerte orienta tus actos hoy. Sobre la muerte se dicen y se piensan muchas cosas, según la cultura a la que uno pertenece. ¿Cómo describen algunos esto de que alguien muere? Peló gallo. Se desconectó, cesaron sus funciones vitales. Se durmió en brazos de la muerte. La muerte cortó el hilo de su vida. Exhaló su último suspiro. Quedó exánime. Chupó faros, colgó los tenis, Se petateó. se lo llevó la huesuda. Pasó a mejor vida. Algunos se preocupan por lo que pasa con esto del suspiro que se va. Y otros, un poco más materialistas, se preocupan de lo que queda. Entonces hablan de que sus restos serán enterrados en tales y cuales circunstancias. Y hablan del cuerpo como si fueran los restos, es decir, lo que queda, lo que resta después de haber extraído la parte interesante. También es interesante analizar los discursos en los entierros. Alguien toma un papel y comienza a hablar. A veces habla a los presentes, lo cual es muy comprensible, pero también se suele hablar a los restos, diciendo, tú, que en la vida has sido tal y cual cosa. Entonces uno piensa, ¿a quién le está hablando? ¿A los restos o a lo que se fue? Y esa es la situación contradictoria que experimenta el que habla, porque a veces dice, sabemos que estás en la gloria, pero a veces le dice, te has ido para siempre de nosotros. Y uno que escucha el discurso no sabe bien a quién se le habla. Pero están también los otros, los más materialistas. Ellos no hablan a ese que nos está escuchando, porque nadie nos está escuchando. Y explican que su memoria va a continuar iluminándonos y vamos a seguir el camino que tan ejemplarmente abrió él en su vida. Y así siguiendo. En esta situación de lugares indefinidos, de parientes definidos y de restos precisos, ahí va uno haciendo sus ideas. ¿Cuánto mejor sería que los discursos que se dicen en los funerales a los parientes de una persona que ha muerto se dirigieran a ayudarles a reflexionar y profundizar sobre sus creencias? ¿Cuánto mejor sería ayudar a los vivos a reflexionar que la vida ha cesado en ese cuerpo y que ese cuerpo no nos escucha? ¿Qué gran ayuda se daría si se pide a los deudos hacer un esfuerzo por superar en la mente la imagen del cuerpo y la imagen de quien se recuerda? Pero sobre todo, qué interesante sería poder ayudar a parientes y amigos de un muerto a reflexionar y ser consecuentes con sus creencias. Entonces habría que ayudar a reflexionar a quienes no crean en otra vida separada del cuerpo, que la cadena de acciones desatadas en vida por esa persona no puede ser detenida por la muerte, que las acciones realizadas siguen actuando y su influencia no se detendrá jamás. También, ayudar a los que creen en la presencia de otra vida separada del cuerpo para que reflexionen y si creen eso,
consideren igualmente que la mente se ha liberado y se abre paso hacia la luz. En todo caso, es muy importante, sea cual sea nuestra creencia, no llorar los cuerpos, más bien meditar en la raíz de nuestras creencias, para que una suave y silenciosa alegría llegue hasta nosotros, para tener paz en el corazón y luz en el entendimiento. Cuando uno se imagina muerto, suceden también muchas cosas. Algunos piensan mucho en qué tipo de tratamiento conviene más al cuerpo, incineración o entierro. Hay algunos muy preocupados por su aspecto. Cuando se piensan muertos, tratan de ver que la cosa quede más o menos decorada. Entonces, incluso uno tiene temor a la muerte, por lo que imagina que se va a hacer con el cuerpo. Sobre el tratamiento de los restos hay muchísimas formas culturales diferentes. En ciertas culturas, cuando se llega a cierta edad, hay que alejarse de sus tribus y quedarse quietas a disposición de un oso, por ejemplo. Hay gente que quema a los cuerpos, hay gente que entierra a los cuerpos. Hay algunos tibetanos que separan víscera por víscera, pedazo por pedazo, y los distribuyen a las aves. Luego reducen la osamenta a polvo y lo dispersan por el viento. Algunos se preocuparon bastante por cuidar su cuerpo con perfumes, óleos, embalsamamientos. Otros colocan a los cuerpos en las alturas, en un árbol. Otros pueblos colocaron a los cuerpos en casas de silencio. Los occidentales tomaron la forma egipcia de conservar el cuerpo, o la forma del judaísmo y el cristianismo de que resurgirá la carne. Entonces, para ellos el problema es con el cuerpo. La momificación será una idea fundamental de Occidente que se traslada directamente a darle a la civilización occidental un fuerte toque de materialidad. En Oriente, la idea es completamente distinta. Para ellos, la muerte forma parte de la eterna cadena de la reencarnación. Primero gusano, después mariposa, hasta ser Brahman. Estas dos grandes concepciones sobre la vida y la muerte en el mundo occidental y en el oriental producen dos trasfondos mentales muy distintos y muy distintos tipos de civilización. Para los orientales es deseable irse y para los occidentales conservar el cuerpo. ¿Sabías que en Irak y Medio Oriente los chiitas, con su concepción religiosa de la vida y de la muerte, se convierten en adversarios prácticamente imposibles de comprender y en consecuencia de vencer para la mentalidad occidental? ¿Sabemos qué es la muerte? La imaginación sobre la muerte es un fenómeno que va pesando cada vez más a medida que las personas van avanzando en su edad. La gente joven no tiene mayor problema con esto, cree que va a durar mucho tiempo. La gente que empieza a dudar acerca de su duración empieza a crearse serios problemas. Nadie piensa que cuando se muere, por ejemplo, uno se relaja magníficamente y suelta todo tipo de tensión. Uno no se imagina como soltándose, sino más bien como tensando. Esto de tensar, este registro de la propia tensión, esto de no querer soltar, esto se parece mucho al registro de la posesión en general. ¿Escuchas? Humanismo en acción. Activa la no violencia activa. Se dice, en la muerte el cuerpo deja de funcionar. Sí, pero queda la duda. ¿Habrá alguna función humana que no tenga asentamiento corporal? Algo que no dependa del cuerpo para existir. ¿El ser humano es solo su cuerpo? ¿O hay algo en él que puede ser independiente de su base material? ¿Tendrá sentido la vida humana? Y si lo tiene, ¿ese sentido incluye nuestra vida individual? Si la vida es siempre creciente, ¿no será la muerte una ilusión del cuerpo
que sí es temporal? ¿La vida que hay en mí se agota al agotarse el cuerpo? ¿O será que se libera de ese cuerpo para continuar más allá? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo podremos saber qué es la muerte si no sabemos qué es la vida? Si no sabemos quiénes somos y a dónde vamos. La vida y la muerte son parte de un mismo y continuo proceso. Es evidente que a la mayoría de nosotros nos gustaría tener una muerte apacible, pero también está claro que no podemos esperar una buena muerte si nuestra vida, nuestra mente, ha estado agitada y apegada principalmente a emociones como la ira, la envidia, el resentimiento, la culpa o el miedo. Reflexionar sobre la muerte nos permite pensar que también morir significa dejar una etapa. Morir en vida también es hacer un cambio total de la vida. Si uno está dispuesto o desea hacer un cambio de vida, no da lo mismo qué recuerdos se lleve uno para dar esos cambios. El siguiente ejercicio sugiere ordenar los recuerdos más relevantes y decidir cuáles pueden ser útiles para acompañar esa transformación de etapa. Buenas tardes. Buenas. ¿Conoce usted la razón por la cual está acá? Usted está muerta, murió anoche, lo lamento mucho. Me imagino que, bueno, en todo caso, me corresponde darle las siguientes instrucciones. Durante las próximas horas, usted tendrá la oportunidad de rescatar un recuerdo de su vida. Usted sabe que una vez finalizado el proceso de muerte, todos sus recuerdos se borran, salvo aquel que desee conservar para toda la eternidad. ¿Un solo recuerdo para toda la eternidad? Sí, así es. Es decir, eso del infierno y de los cielos que nos enseñaron, ¿no existe? Ajá. ¿No existe el cielo y el infierno? Usted no me ha respondido. Bueno, eso dependerá de aquello que usted quiera recordar. Así que le recomiendo trabajar sobre los recuerdos de su vida. ¿Alguna pregunta? Humanismo en acción.